versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, antes de iniciar el sermón, quiero decirles que se olvidó un aviso que tenemos en venta Biblias a 25 pesos, que es el costo de recuperación, y a la salida del culto van a estar los diáconos vendiendo Biblias. Puede comprar varias para regalar o para cuando esté presentando el Evangelio dar a algunas personas. Entonces no deje pasar este aviso, esta oportunidad. 25 pesos cada Biblia aquí ahorita saliendo de la iglesia. Hemos estado hablando de Primera a los Corintios a lo largo ya de lo que va del año. Vamos acá en el capítulo 8. Ha sido una tarea apasionante. Estudiar la palabra siempre genera mucha pasión, y hemos estado revisando con mucha calma esta carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Nos viene bien siempre hacer la recapitulación constante. Alguna vez me dijeron, ¿por qué tiene que recapitular tantas veces? Porque la repetición es pedagógica, y recapitular tenemos el riesgo de que usted se aprenda de memoria el texto, y está bien. Eso es un riesgo que vale la pena correr. Así que entonces bien nos viene tener esta recapitulación. Confirmamos lo que hemos aprendido por un lado, y por otro lado, a los que vienen por primera vez o segunda o no acostumbran venir con frecuencia, unificamos el criterio respecto del pasaje estudiado y lo contextualizamos a partir del libro. Así que entonces nos viene bien una pequeña recapitulación. Corinto, Pablo escribe a estos corintios. Dijimos que Corinto es una iglesia que tiene gran conocimiento. Ya en el capítulo 1, verso 5, dice que está llena de con todo conocimiento y toda ciencia, toda palabra y toda ciencia. Además dijimos que es una iglesia que tiene dones, todos los dones. Ya en el capítulo 14 va a poner en orden esto, pero es una iglesia que tiene todos los dones. En el versículo 7 del 1 dice que es una iglesia que tiene todos los dones. Es una iglesia buena, es una iglesia hermosa, es una iglesia que creció, fundada por el apóstol Pablo, en donde seguro estaba discipulando a Apolos, y por otro lado Aquila y Priscila contribuyeron en la fundación de esta iglesia al sur de Grecia, en una comunidad hostil al evangelio, de gran libertinaje, de una depravación muy grande, una ciudad que ofrecía toda clase de posibilidades pecaminosas a la gente que de afuera venía a este gran balneario en Corinto, para divertirse, y decíamos que se estilaba esta frase de vive a lo Corinto, ¿no? Es decir, era una vida disipada, llena de pecado. La gente venía pues a pecar a Corinto, y el Señor, no teniendo fronteras, no habiendo nada que pueda estorbarle a Dios y al Evangelio, el Evangelio corre, fluye, llega a Corinto e impacta a la ciudad de Corinto, y entonces crece una iglesia maravillosa, una iglesia linda. No es precisamente la iglesia a la que nos queremos parecer, nos gustaría mejor parecernos a la de Filipos, pero esta iglesia no es la mejor que quisiéramos parecernos, pero quizá es a la que mejor nos parecemos. Así que es una iglesia interesante en este sentido. Tiene grandes problemas, grandes dificultades. Tiene un problema de unidad muy fuerte. Algunos dicen que son de Pablo, de Apolos, de Pedro, de Cefas, decía el apóstol, y dice, bueno, pues que acaso está dividido Cristo. Necesita buscar la unidad y arreglar este asunto de la división en la iglesia. Por otro lado, tiene un problema serio de inmoralidad sexual. También hablábamos que el apóstol pone el dedo en la llaga en este tema. Había incesto allá, un hombre que se estaba metiendo con la esposa de su padre, y entonces Pablo ataca este tema de la inmoralidad. Había otro problema que tenía que ver con este asunto de que los creyentes dentro de la iglesia tenían un pleito entre ellos e iban a los juicios civiles a quejarse con el otro. Pablo dice, no lo hagan más, que no hay ningún entendido entre vosotros. Necesitan arreglar las cosas de Cristo ahí. Ninguna persona de fuera puede juzgar las cosas del reino. ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué principio? Había problemas en el matrimonio, recordará. Después de que Pablo defiende un poco su ministerio, hay un problema en este sentido. Le escriben a Pablo y le dicen, tenemos este problema. Y habla acerca de cómo debe de ser la relación esposo y esposa, que no se deben de negar uno al otro. El hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino su mujer, y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino su marido. Dice entonces, cumpla la mujer con su marido, desde luego el marido con su mujer, el deber conyugal. Así es que habla de la responsabilidad de esta relación íntima, de gran intimidad entre los
matrimonios. Por supuesto, en contra del divorcio. Dice que la mujer no se separe del marido. Incluso dijo que si la mujer está casada con uno no creyente, permanezca así. Ahora bien, si la parte no creyente quiere separarse, sepárese porque a paz nos llamó el Señor. Dijo esto el Señor a través de la inspiración en Pablo. También habló de los solteros. Es mejor que se queden, como yo dijo, es mejor. Pero es mejor casarse que andarse quemando. Y dijimos, no tiene que ver con quemarse como hoy socialmente lo entendemos. Ya me quemé porque dije esto. No, sino quemarse de pasión. Si no te aguantas, mejor cásate, porque es mejor casarse que andarse quemando de pasión. Y la única posibilidad para no casarse es porque tuvieran el don de la continencia. Así que entonces es un deber del creyente contraer matrimonio. Es el estado perfecto del hombre, desde luego también de la mujer, a menos que tengan el don de la continencia. Esto le ha estado diciendo Pablo en estos capítulos anteriores a la iglesia en Corinto. Una iglesia pues que tiene que ir reparando diferentes problemáticas que está teniendo al interior de la iglesia. Entendemos y sabemos que la iglesia le estaba escribiendo cartas. En el capítulo 7, verso 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, entonces entendemos que la iglesia escribía cartas a Pablo. Pablo, tenemos este problema o estos problemas. Y luego Pablo, sabemos casi el contenido de esa carta que no tenemos, podemos deducirlo por las respuestas del apóstol. Es decir, que hay una carta perdida por ahí que no tenemos y el Señor no permitió que tuviéramos esa carta. Pero tenemos la respuesta que nos viene bien y es maravillosa. Si hubiera sido al revés, nos hubiera dejado esa carta con una gran cantidad de dudas. Puras preguntas, ninguna respuesta. Pero tenemos las respuestas. Maravillosa carta primera a los Corintios. Pues el problema en la iglesia está ahí vigente, el tema de la unidad sigue ahí latente, no hay una unidad en este asunto. Y también nosotros sabemos, porque hemos estudiado, que los creyentes en Corinto están viniendo de un pueblo pagano, pues traen muchas costumbres paganas y están viniendo a la iglesia, de ahí, de la comunidad, seguramente algunos que estaban en el templo de Afrodita o seguramente algunos otros que estaban teniendo una vida muy disipada. Tenemos idea de que había costumbre de incestos, de relaciones sexuales ilícitas, de mucho desorden, y muchas de estas personas impactadas por el evangelio venían a la iglesia y estaban dentro de la iglesia y ahí se acomodaban. A esto generaba un cierto conflicto, el conflicto que generaba en esta desunión que había en la iglesia. Había el conflicto de que algunos decían una cosa, otros otra. Podemos entenderlo porque Pablo ya nos ha dicho que había esta división, ¿no? De algunos con un grupo, con otro, enarbolaban banderas de diferentes causas. Así que entonces había dificultades. Uno de los problemas que había, muy serios, es nuevo este problema, empezamos el domingo pasado a platicar de él, es el tema que tiene que ver con la carne sacrificada a los ídolos. Entra en el capítulo 8 este tema. ¿Qué hacer con esto? Es probable, muy probable, casi seguro, que los corintios cristianos escribieron a Pablo: oye, Pablo, entre nuestra iglesia hay quienes creemos que comer carne sacrificada a los ídolos no pasa nada, está bien, pero hay quienes se escandalizan porque comemos carne sacrificada a los ídolos. ¿Quién sabe quién habrá escrito la carta? Y quizá los más maduros habrán escrito: ¿puedes mandarles una carta a estos débiles para decir que no se escandalicen? Ahora, si lo hubieran hecho los débiles, pudieran haberle dicho: Pablo, ¿puedes decirle a esos que se creen saber mucho que no lo hagan? Era un conflicto, había una carta, había una correspondencia en este sentido. Pablo, pues, tiene que abordar el tema. Ahora, no va a abordar el tema a partir de la carne sacrificada a los ídolos. Va a escribir en el capítulo 10 toda una teología tan importante al respecto. Lo que a Pablo le va a preocupar en este capítulo 8 tiene que ver con esa relación de los cristianos dentro de la iglesia en este tema en lo particular. Y dijimos la vez pasada que el apóstol ha escrito algo y utilizó por lo menos 10 veces la palabra sabemos, saben o conocimiento. Hemos dicho que desde el punto de vista de la hermenéutica del texto, desde el punto de vista pues de la interpretación del texto, cuando hay una palabra tan repetida en una porción, bien vale la pena ponerle atención porque algo de importante debe de tener. Entonces, tantas veces sabemos, saben, conocimiento, esta palabra tiene que ser importante. Ahora, Pablo dijo: todos tenemos conocimiento y ustedes saben qué y sabemos no sé cuánto. Así que entonces hay un asunto del conocimiento. La iglesia es una iglesia que ustedes saben está impactada
por sus vecinos, los atenienses. Pablo acababa de venir de su viaje misionero de Atenas a Corinto. Sabe que Atenas tenía la cuna de la filosofía, y Pablo predicó ahí al Dios no conocido y habló de él de una manera muy filosófica. Ellos creían mucho en esto, apreciaban mucho el discurso, la retórica, la manera de expresarse. Apolos era un maravilloso orador, no tenía una buena teología al principio, Aquila y Priscila tienen que reconvenirlo, pero tenían una buena disposición hacia estos elementos discursivos, retóricos, y tenían este principio, y la filosofía predominaba. Entonces el conocimiento por el conocimiento mismo era apreciado, muy, muy apreciado, y hacía que la gente se sintiera muy importante. Yo sí sé, y sé mucho, y tengo un gran conocimiento. Y está bien, qué bueno, es necesario tener conocimiento. Pero Pablo, tratando de ubicar a los corintios, les dice, está bien el conocimiento, pero el conocimiento envanece y el amor edifica. Y entonces combina dos conceptos, el conocimiento y el amor. La pregunta es, ¿qué tiene que estar supeditado a qué? ¿El amor depende del conocimiento? ¿Entre más conozco, más amo? O al revés, el conocimiento supeditado al amor. Yo amo tanto que a pesar de lo que sé, por amor a ti soy capaz de. ¿Qué está subordinado a qué? Ahora, el apóstol nos trata el tema del amor en el capítulo 13 en una explicación maravillosa donde dice, bueno, ustedes pueden leer, hablar lenguas angelicales, ¿no? Pero si no tienen amor, de nada sirve. Así que el amor está por encima del conocimiento. El amor por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Pablo tiene que decirle a los corintios, recuerden, o les dice, el conocimiento envanece. Nos hace sentir muy inflados, muy soberbios, muy conocedores. Qué bueno que lo saben, pero los ha hecho muy soberbios. En cambio, el amor edifica. Y bajo este principio del conocimiento envanece, pero el amor edifica, entonces él discurre sobre el tema, no necesariamente de los ídolos, tanto como de estas relaciones entre los corintios. Así que esta es una parte muy importante. Ya Pablo había distinguido en la iglesia de Corinto, y se los escribió al final del capítulo 2 y al principio del 3, que él notaba que había diferentes personas en la iglesia. Habló del hombre natural, usted lo recuerda, el hombre natural es el que no está regenerado, es el que no tiene el Espíritu de Dios. Él no puede discernir las cosas espiritualmente porque él no tiene el Espíritu de Dios en él. Pero está el hombre espiritual, él habla del hombre espiritual, el que sí puede discernir espiritualmente. Pero habla con los corintios, recuerde que son santificados, son santos, pues son salvos, regenerados. Y les dice a ellos, oigan corintios, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, al principio del 3, ¿no es cierto? Yo tengo que hablarles como a carnales, porque debiendo de estar comiendo grandes viandas, no son capaces, no fueron capaces y no son capaces todavía. No les puedo hablar como a espirituales, se habla de los espirituales carnales. Y la pregunta es, ¿se puede ser espiritual y ser carnal? Pues sí, la mejor prueba es cuando llegue usted a casa y se ve en el espejo. Sí, se puede, vivimos así. Porque a veces sucumbimos y debemos ser conscientes de esto. Pero tenemos que ir creciendo en la madurez cristiana para que la carne mengüe y el espíritu crezca. Al final del tiempo, cuando el Señor nos llame a su presencia, dejaremos de ser carnales, porque tendremos un cuerpo nuevo y estaremos glorificados en la presencia del Señor y será solo el hombre espiritual. Por lo pronto, él distingue pues al hombre carnal y al espiritual. Y dice el espiritual, ahí dijimos en aquella ocasión, el espiritual viejo, el carnal viejo o el carnal nuevo, bebé, ¿no? El bebé es al que hay que darle lechita, es el recién convertido, papillita, tranquilo, la Biblia, poco a poco. Y el carnal viejo es aquel que ha tenido tantos años dentro de la iglesia, pero tantos años, y que todavía se conduce como un bebé. Y gran conocimiento, pero la aplicabilidad de la palabra es nula o casi nula. Pablo distingue este par de personalidades de hombres espirituales. Aquí en el capítulo 8, el apóstol vuelve a distinguir a estos dos. Va a hablar de este maduro, que tiene gran conocimiento, y va a hablar de el débil, el que no tiene tanto conocimiento. Y va a tratar el tema aquí y va a decirle a los corintios cómo deben de tratar los maduros
a los débiles. Ahora, gracias a Dios, ahora estamos entre puros maduros, pero es posible que haya entre nosotros algún débil, pues tenemos que aprender cómo tratar con el débil. Quizá deberíamos de buscar también un lugar donde no se nos diga cómo debe de aguantar el débil, pero por lo pronto en el 8 nos dice el apóstol cómo debe de ser nuestra actitud ante aquel hermano que es débil en su fe. Empieza ya en el versículo 4 del capítulo 8, diciendo: acerca pues, ese es otro indicativo de que hay una carta anterior. Ya de haber escrito, ¿qué hacemos con esto? Y entonces Pablo dijo, acerca de eso que me escribieron antes, es un indicativo de una carta anterior, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, estos son los que tienen conocimiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice aquí, sabemos, dice el texto, ahí en el 4, sabemos que un ídolo no es nada. Lo sabemos. Ahora, aquel creyente maduro tiene que tener información, porque estos creyentes maduros son los que enarbolan la bandera de la libertad cristiana. Esa libertad cristiana, espéreme tantito, yo tengo la libertad de hacer esto o aquello. Tengo la libertad cristiana, y Pablo lo va a mencionar en el verso 6, acerca de la libertad cristiana. Más adelante en el capítulo 10 lo va a volver a repetir, en Gálatas lo trata un poco. Pero esta libertad cristiana es la que tomamos los cristianos maduros y decimos, espérame, esto no es pecado y lo puedo hacer porque no me constituye pecado y estoy libre de hacerlo. Porque no me afecta, porque no pasa nada, porque no está prohibido en la Biblia. Es más, ni siquiera mencionado, por lo tanto tengo la libertad de hacerlo. Usted puede decirle a su hermano o a su hermana, yo puedo bailar, estoy en la libertad de hacerlo. ¿Dónde está en la Biblia que no se puede? Hasta David danzó alrededor del arca cuando iba camino llevando el arca. ¿Dónde lo prohíbe? Yo tengo la libertad de hacerlo. Tengo la libertad de tomarme mi copa de vino porque ¿dónde dice que no se puede? Tengo la libertad. Tú que eres débil, pues no lo hagas, pero yo sí lo puedo hacer. Tengo la libertad cristiana. Esa libertad de conciencia que enarbola pues el creyente maduro, dice el apóstol Pablo, esto es algo que tenemos que tener cuidado. Y les dice, sabemos, este conocimiento que tienen de la libertad de conciencia y de todas estas cosas es importante. Ahora, ¿qué cosas sabían? ¿Cuál era el conocimiento que ellos tenían? ¿Qué conocían ellos? La Biblia nos lo dice. Dice el texto, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Ahora, ellos tenían, los maduros, sabían que un ídolo era nada en el mundo. De repente tenemos que tener cuidado en nuestro lenguaje. Decir no es nada es como decir sí es algo, Entonces, si en este juego de palabras decimos es nada, el ídolo es nada en el mundo. Estos tenían el conocimiento de esto. El maduro, el creyente de mucho tiempo. ¿Cómo lo supo? Bueno, eran personas que estudiaban la palabra. Seguro habían recibido esta instrucción y conocían la Biblia que tenían a su alcance, el Antiguo Testamento. Seguramente a través de esta versión de la Septuaginta leyeron, ese texto era un pueblo gentil en Corinto. Seguro no leían la Torá en hebreo, iban a la Septuaginta, pero leían el Antiguo Testamento, conceptos que tenían que ver con este tema de los ídolos. Es muy posible que ellos supieran la profecía de Isaías en el capítulo 44 que ya leímos, en donde se hablaba acerca de los ídolos. Isaías cuenta esto. Incluso dice que el artífice hace al ídolo, el carpintero participa en esto también. Así que entonces hay quienes artifician, hay quienes hacen, quienes fabrican ídolos, pero dicen los ídolos son nada. Son nada. El capítulo 115 del libro de los Salmos nos habla de esta verdad también. Los ídolos son nada. Y por otro lado, el Salmo 135, en los versos 15 al 18, también nos dice, el ídolo es nada. Miren cómo lo dice. Dice 135, 15 al 18 de los Salmos, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven,
Tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Eso nada. Usted puede ver el ídolo, tiene una boca pero no habla. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Son nada. Es el hombre queriendo hacerse Dios, fabricando un Dios al cual someterse. Es absurdo incluso. Los ídolos son nada. Este conocimiento lo tienen los creyentes maduros. Es que los ídolos son nada. Los creyentes maduros en nuestra época pueden ser los que han estudiado mucho o los que tenemos aquel defecto de haber sido creyentes desde chiquitos, ¿no es cierto? Porque fuimos bebés y nunca hemos estado en ningún otro lado más que en la iglesia cristiana. Y para nosotros los que crecimos en la iglesia cristiana decimos, estamos convencidísimos, porque toda la vida ha sido así, un ídolo es nada. Y hemos escuchado tanta crítica como es posible respecto de los ídolos y decimos, es nada. El ídolo es nada. Eso lo sabemos. Es un conocimiento que tenemos. Ese es un conocimiento que debemos de tener. Sí vale la pena tenerlo, ¿no? El ídolo es nada. Ahora, el ídolo es nada y en el absoluto de Dios, nada es nada. Y usted sabe los absolutos manejados por nosotros son relativos, ¿no? Porque decimos nada, o decimos todo, o decimos nunca, o decimos siempre. Y no es verdad que nuestros siempre son siempre. Es que siempre me haces lo mismo. Es posible que alguna vez no haya hecho esto, por lo tanto el siempre ya no aplica. O nunca me haces caso, es posible que sí te haya hecho caso alguna vez, por lo tanto ese nunca ya no fue nunca, se convierte en algo relativo. O es que todas las veces que te pido, es que ese todo puede ser relativo porque hay veces que sí, o veces que no. O nunca, o todo, o nada. Esos absolutos para nosotros en nuestro lenguaje son bastante relativos, pero los absolutos de la Biblia son absolutos. La verdad en la Biblia es absoluta, no es relativa. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesús en Juan 17. Tu palabra es verdad. Es absoluto, ¿eh? No hay relatividad en esto. Nada en cuanto a los ídolos, es que en verdad, hermano, los ídolos son nada. Ni un poquito de la posibilidad de que el ídolo sea algo. Ni un poquito. No responden, no hablan, no respiran, no ven, no sienten. Los tira usted al piso y se rompen. Son nada. Esto lo conocían los maduros. Usted y yo somos maduros y sabemos esto. Pero no solamente tenían este conocimiento. El otro conocimiento que tenían es que solo hay un Dios. Así lo dice el texto. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. En una cultura tan politeísta como la corintia y a sus alrededores, esto era una verdad que había que aquilatar. Solo hay un Dios. Y el creyente que estudiaba la Biblia y que había conocido el Antiguo Testamento sabía esto. Y seguro habían sido instruidos en la Shema de Dios. Deuteronomio 6:4 nos la dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Era una verdad absoluta que se repetía con frecuencia. Solamente hay un Dios, no más uno. Esta verdad absoluta también la acabamos de leer nosotros en Isaías 44, verso 6. Solo hay un Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay muchos, hay uno. Esta verdad la tenían los creyentes maduros. Solo hay un Dios. Esa es una verdad que nosotros tenemos también, ¿no es cierto? Y lo decimos. Solo un Dios. Por lo tanto, confirma que el ídolo es nada. Un solo Dios. Otra cosa que ellos conocían y sabían es que existían muchos llamados dioses en el cielo y en la tierra. Verso 5 dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios. Así es que decían que había muchos llamados dioses. Ellos se llaman dioses. Se pueden llamar como quieran. Y les pueden dar el nombre que quieran. Y en la mitología griega, que tenía una gran influencia en la época del apóstol Pablo, había dioses
Y se inventaban dioses para todo, para la lluvia, para el sol, para la naturaleza, para la cosecha. Había dioses para todo, dioses que estaban en el cielo, en la tierra, incluso en el mar. Había dioses, pero se llamaban. Es una manera un poco despectiva de decir, pues así se dicen llamar. Y el que era maduro decía, ellos decían, los llamados, ustedes saben que hay algunos llamados dioses, porque aunque hay algunos que se llaman dioses. Esto lo sabía el cristiano maduro. Pero otro conocimiento que tiene el cristiano maduro es el conocimiento de Dios. Y en una manera de credo antiguo, el apóstol escribe maravillosamente este texto diciendo en el 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Sabemos que tenemos un Dios, y que este Dios es nuestro Padre, y sabemos que nosotros somos de Él, y sabemos que tenemos un Señor que es Jesucristo, y que nosotros también venimos y somos por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, nos cuenta Pablo en los Romanos capítulo 11, verso 36. Así que entonces, el conocimiento que tiene el cristiano maduro es maravilloso. Es el conocimiento que todos nosotros debemos de tener. Debemos de saber que un ídolo es nada en el mundo. Debemos de saber también que solo hay un Dios y nada más que un Dios. Debemos saber que aquellos ídolos se llaman dioses, pero no son dioses. Debemos nosotros conocer y saber que solamente existe un Dios al que llamamos Padre y un Señor Jesucristo, y de Él procedemos nosotros. Eso lo debemos saber. Es un conocimiento que tenemos. Pero ese conocimiento nos puede envanecer. Nos sentimos tan importantes, tan conocedores. ¿Qué hace usted cuando llega a la casa de un recién convertido y el recién convertido tiene en su nicho un ídolo? ¿Sabe qué hacemos los que tenemos un gran conocimiento? Le caemos a palos y a bibliazos. Deberías de quitar esos ídolos de allá, eres un pecador, idólatra. Es más, no queremos ni entrar porque no se nos vayan a contaminar los zapatos o los pies. Eso hacemos los que tenemos un gran conocimiento, porque nosotros sabemos que ídolos no son nada, que hay un solo Dios, que esos se llaman dioses, que tenemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros venimos de Él y somos de Él. No podemos tolerar la idolatría. Eso lo sabemos. Pero aquel es recién convertido y no tiene este conocimiento. Y entonces Pablo nos habla de ese grupo y dice en el 7, pero no todos, no en todos hay este conocimiento. No en todos los regenerados, no en todos los redimidos, no en todos los santificados que están en Corinto, no en todos hay este conocimiento. ¿Qué significa? Que había creyentes nuevos, seguro, que no sabían o que tenían problemas con el tema de los ídolos. Seguro había creyentes en Corinto que tenían problemas en cuanto a si hay más dioses que este Dios. Es decir, nosotros tenemos muchos dioses, pero hemos escogido a Jehová. No tenían el conocimiento que tenían los maduros. Seguían creyendo, quizá pensando o teniendo la convicción de que había poder en otros dioses y que ellos habían tomado la mejor decisión. Quizá no consideraban a Dios como el Padre, o todavía tenían dudas respecto del señorío de Cristo en sus vidas. Dice el apóstol, no en todos hay este conocimiento. Las iglesias cristianas están llenas de personas así. Gente con gran conocimiento, pero gente que no tiene todo este conocimiento. Y las iglesias acostumbramos a tratar a todos como si todos tuvieran gran conocimiento. Quizá la estrategia de las iglesias debería de ser al revés, tratar a todos como si nadie tuviera ese conocimiento. Y entonces edificar sobre un fundamento igual para todos. Pero Pablo está atacando a esta iglesia, les está diciendo este asunto. No en todos hay este conocimiento. No en todos. ¿Cuál era la situación de estos
en los que no estaba el conocimiento. Tenían 3 circunstancias particulares. Una, antes de ser cristiano adoraban a los ídolos. Dice el texto, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos. Habituados nos deja ver que eran gente que sí sacrificaban a los ídolos. Recuerde usted que en aquel tiempo, en los templos paganos, con los sacerdotes paganos, llegaban las personas a sacrificar animales. Sacrificaban los animales con el sacerdote pagano. El sacerdote lo quemaba. Parte de ese animal era quemado. Una primera parte, una tercera parte. La segunda parte o la segunda tercera parte era para el sacerdote. Él se quedaba con una parte, una tercera parte. La tercera última parte se quedaba para el que había llevado el sacrificio y lo podía llevar a casa y hacía una gran fiesta, un festín, un ágape. Invitaba a los vecinos, dentro de los cuales estaban los cristianos, para comer esa carne que había sido sacrificada a los ídolos. Alguna parte de esa carne era vendida en el mercado y algunos iban y compraban de esta carne. Algunos de ellos todavía tenían este sentido de los ídolos. Habían adorado ídolos y habían venido al Evangelio. Y una de las cosas que no querían era, no queremos saber nada de los ídolos, porque eran susceptibles, estaban vulnerables ante el tema. Algunas personas vinieron a Cristo después de haber sido alcohólicos, hermanos, que tienen problemas con el alcohol muy serios. Y cuando vienen al Evangelio no quieren saber nada, ni una gota de alcohol. Y además dicen, no debe de tomarlo nadie. Y cuando usted como maduro dice, no pasa nada, está afectando a aquel que tiene grandes problemas con una sola gota de alcohol. Aquellos venían pues de los ídolos, adoraban a los ídolos, estaban habituados, dice la palabra, a los ídolos. Esta era la circunstancia de aquellos. Otra es que aún creían que los ídolos tenían vida, porque dice aquí, algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como lo sacrificado a los ídolos, como si trayéndoles comida a los ídolos ellos comen un poquito y nos dejan el resto. El Día de Muertos en nuestro país tiene este sentido, le llevan comida, llevan cosas allá. Evidentemente nosotros los cristianos decimos no queremos comer eso que pusieron en ese altar de muertos, pero si usted es maduro, cómalo, no pasa nada. Pero esta era la idea con aquellos. Ese era el problema con aquellos. De tal manera que ellos creían que los ídolos tenían vida. Así es que al dejar todo esto, se escandalizaban cuando alguien comía de este sacrificio. Entonces el débil que venía a Cristo y que tenía esta cultura, esta costumbre, y de repente ve a un creyente comer carne sacrificada a los ídolos, hace un escándalo. Pero ¿cómo es posible que coma carne sacrificada a los ídolos? No es posible. El maduro pudo haber dicho, no pasa nada, porque como ya te dije, el ídolo es nada. Hay un solo Dios. Estos se llaman ídolos. Tenemos un Dios y Padre, a nuestro Señor Jesucristo. No pasa nada, no te escandalices. Y el débil se escandalizaba. La actitud del creyente del maduro pudo haber sido, ojalá, voy a orar para que madures pronto. Y el débil era contaminado fuertemente. ¿Cuál debería de ser la actitud ante esto según el apóstol Pablo? Repetimos, por encima del conocimiento que envanece está el amor que edifica. Ese es el principio que rige. Por encima del conocimiento que envanece está el amor que edifica. Y el primer principio en el texto bíblico es que nuestra relación con Dios no depende de lo que comamos o dejemos de comer. Dice el verso 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Nuestra relación con Dios no depende de lo que comamos o dejemos de comer. Nuestra relación con Dios no depende de que si bailamos o no. Nuestra relación con Dios no depende de que si tomamos la copa de vino o no. Nuestra relación con Dios no depende de estas cosas. Porque ni que lo hagamos nos hace más, ni que no lo hagamos nos hace menos. No depende de esto. Así que dejarlo no nos pasa nada. Hacerlo tampoco.
pero hay principios que rigen nuestra conducta. Debemos de recordar lo que Pablo va a decir más adelante a los Corintios en el capítulo 10, verso 23 y 24. Les va a decir, oigan, si quieren comer carne, está bien, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Pero quiero comer carne sacrificada a los ídolos, sí, todo te es lícito, pero no todo edifica. Así es que no veas que es tu propio bien, sino el del otro. Es un principio importante, es un principio vital, porque comer viandas no nos hace más aceptos ante Dios. Entonces, ¿lo puedo dejar? Por supuesto que lo puedo dejar. El segundo principio que descansa en este texto es que no debemos causar problemas a los hermanos de la iglesia que no están debidamente instruidos. Y dijimos la bandera de la libertad cristiana, podemos decir, lo voy a hacer, o la libertad de conciencia, lo voy a hacer porque mi conciencia no me acusa. Un día, un pastor aconsejó a una persona y le dijo, estás en esto, ¿te acusa tu conciencia? No me acusa mi conciencia, entonces hazlo. Y la pregunta es, pero si lo que voy a hacer le afecta a mi hermano, aun y cuando mi conciencia no me acusa, ¿lo debo de seguir haciendo? Aquel pastor dijo, síguelo haciendo porque estás en lo correcto, porque tu conciencia no te acusa. Y pone a la conciencia por encima del amor al prójimo. En nombre de la libertad de la conciencia, entonces hemos hecho grandes cantidades de errores, hemos cometido grandes cantidades de errores y hemos fracturado al hermano más débil. Porque es débil, es su culpa para que no estudia. Pero en el nombre de la libertad de conciencia hemos cometido una gran cantidad de pecados. Debemos de recordar lo que Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 13, cuando les dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿A libertad fuisteis llamados? Sí, pero no uses la libertad como pretexto. No para pecar, no para sobresalir, porque por encima del conocimiento que envanece está el amor que edifica. Tercer principio, si le hacemos daño a un creyente débil en su fe, pecamos contra Cristo. Verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Amado hermano, si nosotros hacemos tropezar a un hermano débil en un asunto que no es pecado, el hacerle tropezar nos constituye en pecado. Si vamos a hacer algo que la Biblia no dice que es pecado, pero hace tropezar al débil, esto ya nos constituye ese acto como pecado. Pues por amor a Él y por no pecar, debemos ceder ante el hermano débil, aun y cuando tenga todo el argumento bíblico, todo el análisis exegético y todos los pasajes de memoria de por qué sí puede hacer lo que usted piensa que está haciendo. Pero si le es de tropiezo al débil, es mejor no hacerlo. Y último principio, debo renunciar a todo lo que daña a mi hermano débil para no provocarlo a pecar. Dice el 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es lo más difícil, porque ¿puede usted renunciar a lo que le gusta por amor al hermano más débil? La respuesta es tenemos que hacerlo. Si su hermano se escandaliza porque usted fue a los 15 o a la boda y lo vio bailando y se escandalizó, ¿sabe qué tiene que hacer? No bailar jamás. Qué difícil, ¿no? Oye, pero si está padre eso, sí lo debemos hacer, está bien, haz ese ejercicio. Pero si es tropiezo, no lo haré jamás. Y si tomar la copa de vino le escandaliza a alguien, no la tomaré jamás.
Y si comerme el taco de moronga le escandaliza a mi hermano, no la comeré jamás. Y si comer el pan de muerto le escandaliza a mi hermano, no lo comeré jamás. ¿Por qué? Porque la débil conciencia de mi hermano le puede hacer tropezar y pecar. Pero no está malo. Pues sí, pero hace tropezar a mi hermano más débil. Y por encima del conocimiento que envanece está el amor que edifica. Hay mucho a que renunciar, ¿no es cierto? Y no porque esté convencido, porque bíblicamente esté convencido, sino porque ama profundamente a su hermano más débil. Y por amor a él hemos de ceder, de conceder, porque el amor edifica cuando el conocimiento envanece. Amado hermano, tenemos que tener nosotros el conocimiento de que la conciencia de otra persona debe determinar nuestra conducta y nuestra libertad, porque dependemos unos de los otros. Por encima del conocimiento que envanece, debe prevalecer el amor que edifica. Oramos. Señor, pues hemos dicho que tu palabra dirige nuestra atención hacia lo que debemos de creer, pero también hacia lo que debemos hacer o no hacer. Y aun cuando podemos encontrar tantas justificaciones en tu palabra para hacer lo que hacemos, si esto va a hacer tropezar a nuestro hermano débil, ayúdanos para desarraigarlo por completo de nosotros. Porque aun y cuando tenemos el conocimiento de que un ídolo es nada, de que solamente hay un Dios, de que aquellos se hacen llamar ídolos, pero que hay un Dios y Padre, y que hay un Jesucristo, Señor nuestro, del cual procedemos todos, no todos tienen este conocimiento. Hay conciencias débiles que están empezando y que se pueden escandalizar por algún acto que nosotros, blandiendo la bandera de la libertad de conciencia, hacemos sin mirar que dañamos a otro. Ayúdanos pues a renunciar, a no hacerlo jamás, bajo el principio de que si hacemos pecar a uno de estos débiles, pecamos contra Cristo. Es una tarea difícil, necesaria para el creyente, para la iglesia. Ayúdanos en esto pues, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.